¿Qué tal, devs? El día de hoy les traigo una nueva guía llamada Programación Básica. Tomaremos diferentes temas en esta guía, como los algoritmos, las variables, estructuras de datos, estructuras de condición, de bucle o repetitivas, contadores, entre otros. Iniciaremos con la siguiente lámina hablando sobre los algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Es una estructura de pasos ordenados que nos permite realizar una tarea de forma eficiente y precisa. Los algoritmos se encuentran en cualquier lenguaje de programación e incluso podemos explicar nuestros propios algoritmos en los lenguajes de programación. Para que nosotros podamos aplicar o desarrollar en un lenguaje de programación es fundamental que comprendamos qué son los algoritmos y cuál es su funcionalidad. Aquí tenemos un pequeño concepto. Dice así: es como la receta secreta que hace que todo funcione bien en el mundo digital. ¿Por qué menciona esto? Porque básicamente nosotros pasamos actividades repetitivas a lo digital o las automatizamos cuando ya lo aplicamos en un lenguaje de programación, un algoritmo. Tenemos un ejemplo aquí de un algoritmo que está calculando el total de un producto. La estructura es la siguiente. El algoritmo inicia donde dice algoritmo calcular total. Principalmente o inicialmente inicializa las variables y define el tipo como real. Son 3 definidas como real. Un número real equivale a un decimal. Entonces todos estos son decimales inicializados en 0 y en 10. El único que está inicializado en 10 es el descuento. Entonces descuento representará el valor de 10 y total representará el valor de 0, precio el de 0 inicialmente. Aquí tenemos un mensaje que dice, un comentario, escribir mensaje en pantalla. Aquí estamos declarando un mensaje en pantalla diciendo lo siguiente: escribir sin saltar el siguiente texto, ingresa al precio del producto. Ingresa al precio del producto y luego leer precio. Leer representa, básicamente es una salida que permitirá a precio, a la variable precio, que el usuario le registre o le dé un nuevo valor. O sea que si precio inició en 0, leer lo que hará es que al momento que el usuario ingrese un nuevo número, tomará ese valor. Por ejemplo, si yo pongo aquí que precio sea igual a 10, o pongámosle que yo compré un juego, compré el Dios de la Guerra, cuesta digamos $50. Entonces le vamos a aplicar el descuento del 10%. Estamos diciendo que el nuevo precio va a ser igual a el total va a ser igual a precio menos la operación que se haga aquí. Pero como si aplicamos matemática, primero se hace lo que está más adentro de los paréntesis, que sería descuento sobre 100, y luego se hace la operación de precio por lo que resulte de esta división, y por último se resta y obtendremos el total. Luego imprimimos en pantalla el siguiente mensaje llamado precio con descuento. Escribir total para imprimir el total. Y por último dice fin algoritmo, que es donde termina el algoritmo. No necesariamente se tiene que representar así. Hay muchas formas. Pero esto se está utilizando. Estamos utilizando esta manera ya que vamos a usar un programa llamado PCInt, así que lo tienen que instalar para poder hacer estos ejercicios. Ustedes lo pueden probar, poner el video en stop y verán que funcionará. Los algoritmos tienen muchas características. Las más básicas son las variables que almacenan datos de diferentes tipos. Este valor puede ser temporal y existen otros llamados contadores que lo único que hacen es incrementar su valor. Los operadores lógicos son para determinar si un valor es igual o diferente, es mayor o menor. Y los operadores matemáticos son los que se utilizan para
realizar operaciones matemáticas como él mismo lo menciona. Las entradas y salidas son básicamente donde el usuario puede escribir y también puede ver o imprimirla en pantalla. Las estructuras de condiciones son estructuras que nos sirven para identificar a través de una condición con operadores lógicos si podemos continuar con un proceso o no, o con un bloque de procesos. Eso lo veremos más adelante. Una estructura de repetición es un bucle que dependiendo cómo lo configures podría ser infinito, o podría romperse en determinado momento se cumpla o no una condición. Y ahí vienen las estructuras anidades, que es cuando utilizamos estructuras de condición y estructuras repetitivas o de bucle. Las listas o colas son estructuras de datos que pueden ser con datos temporales o con datos que provienen de una base de datos, que son, podríamos decirle así, datos no ficticios, que son datos que sí se mantienen. Tenemos también las métricas, que son las matrices, que son una estructura de datos que nos permite nos permite trabajar con listas o colas, pero de una manera más grande. Al igual que las listas pueden tener datos temporales, como también datos que tienen persistencia. Vamos a entrar a las variables. Las variables numéricas lo que únicamente pueden hacer es almacenar datos de tipo numérico, ya sean decimales o enteros. Tenemos aquí unos ejemplos donde dice que vamos a definir precio como entero. Únicamente va a almacenar datos que son del 1 al infinito, pero que no tengan decimales. Y la otra que dice definir total como real es aquella que va a permitir números del 1 hasta del 0 hasta el infinito, o como ustedes lo deseen al inicializar, y puede permitir datos de tipo decimales sin problema. Tenemos las variables de caracteres o de carácter, que lo único que permite es almacenar un solo dígito o un solo carácter o una sola, básicamente tiene una longitud de 1 y lo único que puede hacer es almacenar datos, pero ese dato tiene que ser solamente uno, ya sea un símbolo, una letra o un número, y no significa que con este valor ustedes puedan realizar operaciones matemáticas, ya que al final este es un string o un texto que no genera ningún valor. Tenemos otros ejemplos que aquí ya son 3 y dice definir signo como carácter, definir nombre como carácter y definir edad como carácter. Si notan aquí en los comentarios,
decimal como cadena. Tenemos las variables lógicas. Aquí quiero que tengan en cuenta algo. Esto no es como las estructuras de condición ni nada por el estilo. Lo único que hace es almacenar datos de tipo verdadero o falso. En este caso solo podemos usar verdadero o falso, ya que lo que utilizaremos es un programa que nos permitirá trabajar con estos dos parámetros o estos dos valores. Aquí tenemos un ejemplo donde dice el comentario: permite solo verdadero o falso. Aquí le estamos diciendo que activo va a ser igual a verdadero. Definir activo como verdadero. Y básicamente eso es lo único que pueden hacer con este tipo de variables. Tenemos aquí un ejercicio básico. Okay. Lo vamos a leer el enunciado. Crea un algoritmo que permita almacenar temporalmente los datos de una persona. Debe de usar los tipos de variables mostrados y los datos serían nombre completo, la edad, el estado civil y el salario. Aquí nos falta algo y es algo que vamos a agregar. Aquí vamos a entender algo. Primero, tenemos nombre, que este lo podemos definir como una cadena, ya que un nombre excede de un carácter. La edad podríamos decir que sería un carácter o sería un numérico. En este caso nosotros vamos a definirlo como una cadena. El estado civil debe almacenar únicamente S o C. Podríamos decir que esto significa soltero o casado, y es válido. Entonces hay que ya ir tomando en cuenta qué tipo de datos será este. Y el salario queda a criterio de ustedes si lo quieren definir como real o entero. Vamos a agregar un último estado. Vamos a agregar una última variable que vamos a decir que esta persona va a tener un estado si es activo o no, y para ello deberá almacenar el verdadero o falso. Ok, pararemos aquí y luego yo les mostraré cómo se realiza este ejercicio. Ok, aquí tengo mi algoritmo, bueno, mi PCInt, y voy a iniciarlo. Primero voy a definirle un nombre. El algoritmo se va a llamar datos persona. Ok, tengo 3 variables que él me ha solicitado. Voy a definir nombre completo como, en este caso sería cadena. Le voy a decir que el nombre completo va a inicializarse con un string vacío. ¿Por qué? Porque es necesario definir qué tipo de datos. Déjenme hacerlo un poco más grande para que no tengamos problemas. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a definir aquí edad como, vamos a ponerlo de momento como entero. No vamos a hacer nada con él, pero para que vayamos probando los tipos de datos. Y aquí le vamos a decir edad va a ser igual a 0. Ya pronto le vamos a definir nosotros. Quiero ver. Perdón, se tardó un poco la máquina. Estado civil. Vamos a decirle estado civil como carácter. ¿Por qué? Porque solo voy a almacenar un dato. Entonces, estado también lo voy a definir como un vacío. Y el sistema me lo agarrará. Vamos a definir aquí el salario. Salario como real. Salario va a ser igual a 0.00. Veamos, funciona bien. Ahora vamos a definir una más, que va a ser definir estado. Vamos a definir estado usuario. Va a ser como
como lógico. Y le vamos a decir que estado usuario va a ser igual a un falso. Veamos. Si todo está bien, lo vamos a ejecutar dándole clic aquí. Y ya les mostraré la terminal lo que lanza. Se ejecutó correctamente. Podemos utilizar este también que lo ejecuta paso a paso. Aquí va leyendo las variables una a una. Veamos cómo funciona. Salario. Okay, no hay problema. Terminó, se dejó de ejecutar. Podemos regresar a la posición donde lo teníamos. Ahora, este ejemplo está muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle un dato. Le voy a poner aquí que el nombre va a ser Valencia. Y la edad va a ser de... Vamos a decir que va a tener una edad de 26 años. Y el estado va a ser casada. Bueno, como es un carácter, solo va a poderse agregar la que tiene un salario de $2,000. Y el estado del usuario va a ser verdadero. Okay. Vamos a ejecutarlo. No dio problema. La terminal lanza. Ahora lo vamos a ejecutar paso a paso para que veamos si se ejecuta bien. De momento va bien todo, no hay problema. Está perfecto, estamos cumpliendo lo que necesitamos. Ahora lo último que nos hace falta es imprimirlo en pantalla. Y ahorita vamos a hacer esa parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir, vamos a poner aquí la palabra reservada a escribir. Todo lo que notan que está en azul, ustedes no lo van a poder usar para definirlo como variable. O sea, si ustedes quisieran poner verdadero aquí como variable, no se lo permitiría. Tendrían que hacer alguna combinación extraña, como ponerle un guión bajo aquí como tipo verdadero para que se los agarre. Pero por buena práctica es necesario que las variables representen lo que van a almacenar. Por ejemplo, si yo voy a almacenar el estado de un usuario, tiene que ser, o sea, la variable debe llamarse acorde a lo que va a hacer. Si le ponen algo diferente, por ejemplo, calcular total, y lo único que va a hacer es definir un estado, si es verdadero o falso, entonces sería un poco más difícil leer el algoritmo cuando ya ustedes lo quieran leer un tiempo después. Pero regresando al ejemplo, vamos a quedarnos aquí, vamos a imprimir, vamos a poner aquí nombre y vamos a poner aquí otro escribir y aquí vamos a poner nombre completo. Ok, voy a copiarme esto también los dos, ya que al final vamos a hacer lo mismo aquí y aquí. Aquí vamos a ponerle edad, estado civil. Y vamos a poner, estado civil. Vamos a copiarnos, bueno, vamos a copiar edad. Y vamos a ver, ya tenemos la edad. Vamos a imprimir el salario. Dólar. Vamos a definir salario. Luego acá nos vamos a copiar esto. Estado usuario. Y vamos a poner aquí estado usuario. Ok. Esto lo voy a ejecutar paso a paso para que veamos lo que está pasando. Okay, primero definimos los tipos de datos y las inicializamos. Y por último vamos a tener que imprimir en pantalla el dato que se le ha asignado. Aquí tenemos nombre, Valencia, edad, 26, estado civil, sueldo, salario. Ok, quiero que noten algo.
esto es un dato que nosotros le hemos inicializado. No es algo que provenga o que lo esté alimentando el usuario final o que desde la terminal estén escribiendo. Para ello lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que hemos hecho es trabajar con los tipos de datos, imprimir en pantalla, escribir es para imprimir en pantalla. Pueden probar ustedes. El programa se llama PCInt, solo lo instalan. Ahora les voy a dejar aquí la configuración que tengo del perfil. Vamos a ver acá. Aquí está. Yo lo tengo en personalizado. Ya les voy a mostrar que cómo lo tengo yo personalizado. Aquí personalizar. Pueden ver todas las opciones que tengo habilitadas. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo podamos ver por completo. Voy a dejarlo aquí para que lo puedan copiar. Esas opciones son necesarias para que ustedes puedan comprender cómo funciona. Ok. Con el paso del tiempo quizás le vamos a ir haciendo cambios al el perfil para que podamos realizar tareas un poquito más rápido. Ahora, el PCI les permite trabajar como ustedes quieran. Realmente al final el objetivo de él es que ustedes comprendan cómo funciona un algoritmo o cómo funciona una computadora de acuerdo a las instrucciones que nosotros le demos. Pero es necesario tener en cuenta algo. Si ustedes quieren comenzar a programar, tienen que tener visión de que hay formas buenas de programar y hay formas malas de programar. Cuando ustedes trabajen con un lenguaje de programación se darán cuenta que hay dos tipos, los interpretados y los compilados. Hay gente que dice que es mucho mejor el compilado porque es un lenguaje equipado con una estructura sólida, otros que el interpretado es mejor, pero eso es de acuerdo a lo que tú te vayas a dedicar. Sin embargo, es necesario que cuando programes sepas poner comentarios. Por ejemplo, aquí no hemos puesto comentarios. Podemos decir aquí, la parte de arriba, y aquí ya pusimos un comentario. Luego aquí vamos a poner otro que dice imprimir en pantalla. ¿Para qué sirven los comentarios? Realmente esto no mejora en ningún aspecto técnico el funcionamiento de tu código, sino que más bien cuando ustedes ya están trabajando con un equipo, a veces es necesario que ustedes dejen comentarios diciendo qué hace cada operación, porque cuando ustedes ya hacen funciones más complejas, como por ejemplo adivinar un número, etcétera, los algoritmos se vuelven un poquito más complejos. Entonces es necesario pues que ustedes dejen claro en el código qué es lo que se hace, y esto es una buena práctica de programación, que aún no hemos llegado a un lenguaje de programación, pero si ustedes desde que inician comienzan a inicializar sus variables, a definirlas de acuerdo a lo que van a hacer, será mucho más fácil tanto para sus compañeros de trabajo como para ustedes leer su código. Si notan aquí está muy fácil de comprender y no hay donde perderse. Ahora, esto es siempre y cuando tú tengas un concepto básico de la programación. Y por último, pues aquí está imprimiendo en pantalla, que aquí igual le hemos puesto imprimir en pantalla. De momento esto sería todo. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia, comentario me lo dejan abajo del video y yo con gusto lo atiendo. Eso es todo por hoy. Nos vemos.